Queridos hermanos y hermanas, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Las palabras del Salmo 21 expresan el ambiente de gozo que hoy estamos viviendo en este santuario nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, celebrando la apertura del año jubilar por los 400 años del hallazgo y presencia de la imagen de nuestra Madre y Patrona. Los cubanos podemos decir que Dios ha querido que experimentemos su amor a través de la ternura de su Madre. En respuesta a esta gracia, hemos cantado con el salmista, la misericordia del Señor dura por siempre. Este santuario, Casa de los Cubanos, será el centro de las celebraciones durante el año jubilar. Por eso, desde aquí, queremos dirigirnos a todos sin distinción. A nuestros agentes pastorales y fieles, que desde las comunidades se prepararon con disposición y generosidad para celebrar este acontecimiento, sobre todo durante la peregrinación nacional de la Virgen Mambisa por nuestros campos y ciudades. A los que, siguiendo sus propias tradiciones religiosas, muestran devoción por la Virgen de la Caridad, a quienes respetan, veneran y acuden hasta su altar llevándole sus ofrendas. A los hermanos de otras iglesias con quienes compartimos la revelación de Dios en la Santa Biblia y que en ella descubrimos a María, la Madre de Jesús, como la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la dichosa porque ha creído en la palabra del Señor y la puso en práctica. Queremos tener también muy presente a los cubanos que sin tener fe pueden reconocer la presencia benéfica de la Virgen de la Caridad a lo largo de nuestra historia. Queremos tener también muy presente a los cubanos que quieren a su patria y viven fuera de ella, que llevaron en sus corazones y en sus manos la imagen de la Virgen de la Caridad y la veneran en sus casas y en los altares y templos que le han levantado. La celebración de años jubilares parte del Antiguo Testamento. La tradición cristiana ha recorrido y continuado. Cada cierto tiempo debía declararse un año de gracia en el cual la tierra y los hombres descansarían y se renovarían, y la justicia sería restituida por Dios para todos. Tenía dos propósitos: dar gracias a Dios por los dones recibidos, y además era la ocasión oportuna para esforzarse en volver a las raíces, a los inicios, volver a empezar para hacer nuevas todas las cosas. Actualmente, para celebrar un acontecimiento de gran significación religiosa en la vida de un pueblo, se celebra un año jubilar. Al escuchar esta llamada a dar gracias, nos viene la siguiente pregunta: ¿por qué debemos dar gracias a Dios por los 400 años del hallazgo de la Virgen María de la Caridad? Daremos gracias a Dios durante este año jubilar porque hemos sido llamados a ser hijos de Dios en Cristo Jesús, como lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos de adopción. Las palabras de alabanza dirigidas a Judith por haber salvado al pueblo de Israel: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el gozo de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza, las podemos aplicar a María, la mujer elegida, de firme esperanza y generosidad sin límite, que reconociendo su debilidad, aceptó confiada en el Señor ser la madre del Hijo de Dios. Daremos gracias a Dios durante este año jubilar por el regalo que nos hace al entregarnos a María de la Caridad como madre y patrona. Ella irrumpió de manera particular en la historia y en el corazón de los cubanos. En el lejano año de 1612,
en los inicios de nuestra historia, cuando todavía no habíamos tomado conciencia de pueblo, una pequeña imagen de la Virgen María fue hallada por 2 trabajadores de las minas del cobre y por un pequeño esclavo. Eran hombres de fe y la recogieron como algo precioso. Así, porque Dios lo quiso, este casi olvidado por la historia se convirtió en el acontecimiento religioso que mayor influencia ha tenido y tiene en la religiosidad de nuestro pueblo y que ha sostenido la fe del cubano y su cercanía con la Iglesia. Desde entonces, acudimos a ella para ser acogidos amorosamente por la Madre, para presentar a Dios nuestras súplicas y experimentar su consuelo y amparo, para salir fortalecidos y confiados de su presencia. Ante su imagen se despiertan también los mejores sentimientos y aunque vayamos solos a su santuario, siempre están presentes en nuestra oración la familia, los amigos, el futuro de la patria que a todos nos preocupa y que nos hace sufrir cuando algún cubano sufre y alegrarnos cuando convivimos como hermanos. Le daremos gracias a Dios durante este año por habernos ayudado a través de María de la Caridad a tomar conciencia de nuestra identidad de cubanos. Hay lugares y acontecimientos en que los pueblos perciben de manera misteriosa la presencia de Dios. La imagen de la Virgen de la Caridad y su santuario del cobre constituyen el lugar sagrado por excelencia para el pueblo de Cuba. La misma fe y amor con que fue llevada su imagen al cobre motiva desde la primera mitad del siglo XVII hasta el día de hoy a cubanos de todos los grupos sociales y de los lugares más distantes de la isla a peregrinar a su santuario para encontrarse con la Madre y a través de ella con Dios. No es cosa del pasado, es una tradición viva que se renueva y recrea en cada época. Hoy estamos aquí precisamente continuando esa experiencia de fe de 400 años de historia. No hay dudas que las peregrinaciones hacia el cobre desde lugares lejanos entre sí contribuyeron a descubrir las particularidades que eran propias de esta pequeña isla y las que nos diferenciaban de otros pueblos. Sin lugar a dudas, este hecho religioso y cultural ha sido un elemento constitutivo en la formación de nuestra nacionalidad. Daremos gracias a Dios también durante este año jubilar porque hemos sentido la presencia de la Virgen de la Caridad en nuestra historia. La actitud de los capellanes del santuario contribuyó a que por primera vez en Cuba se considerara la libertad a los esclavos del cobre en el año 1801. En su santuario se celebró en septiembre de 1898 la primera misa de Cuba independiente, aunque todavía permanecía ocupada. No hay acontecimiento actual o pasado, nacional o personal, social o político, que no esté de alguna manera presente y reflejado en los exvotos que los cubanos hasta el día de hoy le ofrecen a la Virgen en señal de agradecimiento o ferviente súplica. La Virgen de la Caridad y su santuario forman parte inseparable de nuestra historia. Ser agradecido es característica de una persona educada y digna. Además, nos hace mucho bien, pues al hacerlo estamos reconociendo con humildad y verdad lo siguiente, que no vivimos solos en el mundo y que no podemos ser autosuficientes. Por tanto, nos debemos apoyar los unos en los otros y en la palabra de Dios. Para expresar pública y comunitariamente nuestro agradecimiento, los obispos cubanos les convocamos a realizar durante el año jubilar lo siguiente: peregrinar al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre a encontrarse con la Madre tal como lo han hecho nuestros antepasados. Quiera Dios
que muchas personas y familias lo puedan hacer. Acudir a los templos y casas de oración el 8 de septiembre de este año para celebrar con gozo la fiesta de la Virgen de la Caridad, escuchar la palabra de Dios, sentirnos hermanos ante la Madre y agradecer su presencia entre nosotros. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta. No podemos contentarnos solamente con participar en una celebración o con peregrinar al cobre. Además, esto último es algo que no todos podrán hacer. Es necesario que el espíritu del año jubilar sea vivido por todo nuestro pueblo. Y para lograr esto hay que proponer acciones en las que todos estemos implicados, que todos podamos realizar donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia. Recordemos entonces lo dicho al inicio de la predicación, el segundo motivo e intención de celebrar un año jubilar. Los hombres y la tierra se renovarán. Es un volver a las raíces, a los inicios, volver a empezar para hacer nuevas todas las cosas. La Virgen de la Caridad nos muestra en su nombre el único camino que puede hacer las cosas nuevas, el amor. Sí, amor a Dios y a los hermanos. Y en la caridad del cobre, todos los cubanos somos hermanos, pues le llamamos madre. Esa fue la petición que, cantada con emoción, escuchamos diariamente durante la peregrinación de la Virgen desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Todos tus hijos, a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos. Considerarnos hermanos es la única manera de lograr que en nuestras familias y en nuestra patria todas las cosas cambien verdaderamente, se renueven, se hagan nuevas. Ese anhelo que brota de nuestros corazones debemos intentar hacerlo realidad. Y este año es un tiempo de gracia para Cuba. Este puede ser el año en que actuó el Señor, si no nos encerramos en nosotros mismos y en nuestros intereses, si no nos atrincheramos en nuestros criterios, que muchas veces hacen que nos separemos de los demás y nos apartemos de la realidad, impidiendo la búsqueda del bien común entre todos. El deseo de ser hermanos no debe quedarse en bellos propósitos y palabras. Debemos realizar gestos que después se conviertan en actitudes. Los obispos cubanos convocamos a no pasar indiferente ante el sufrimiento ajeno. Les invitamos entonces a realizar gestos de compasión y misericordia con aquellas personas que, cercanas o lejanas, sabemos sufren física y espiritualmente. Cada vez que una persona le hace un bien a otra persona, se humaniza un poco más la sociedad. Y al contrario, cada vez que una persona es maltratada y denigrada, se deshumaniza la sociedad. Recordemos la frase del Evangelio: trata a los demás como tú quisieras que a ti te trataran. Recordemos que de una manera u otra todos somos necesitados y que los demás también necesitan de nosotros. La Iglesia invitará en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa a ser compasivos con el que sufre. Convocamos a realizar gestos de reconciliación en el seno del hogar, entre amigos y en la sociedad. Hay que superar las divisiones, reconstruir lo que estaba roto, desterrar la prepotencia y los prejuicios que impiden comprender al otro, desterrar las barreras religiosas, ideológicas y sociales que dificultan que las personas se puedan comunicar entre sí. La convivencia y reconciliación no significa uniformidad, sino deseo de encontrar y hacer el camino común, y esto supone el respeto a cada persona en su dignidad. La Iglesia
invitará durante la Navidad de este año a realizar gestos de reconciliación. Estas acciones las podemos hacer todos los cubanos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, cubanos que viven en Cuba y los que están lejos de la patria. Hermanos y hermanas, no tengamos miedos a ser compasivos y a buscar la reconciliación y el diálogo respetuoso. Los gestos propuestos están inspirados en el Evangelio y por tal motivo nos conducen a humanizar nuestras relaciones y a crecer en humanidad. En esta línea es que considero el gesto de liberar a cerca de 3.000 presos de las cárceles, gesto que ha sido muy apreciado por toda la sociedad y ha llevado la alegría a muchas familias y a otras les ha traído esperanza, pensando en otras acciones similares en el futuro. Este es un ejemplo que cuando actuamos con compasión y generosidad, ganamos todos. Depende de nosotros, del Estado y de toda la sociedad realizar estos gestos. Hermanos, continuemos ahora la Santa Misa, donde se ofrece Jesucristo, que vino a reconciliar al hombre con Dios y a los hermanos entre sí. Pongamos en Él toda nuestra confianza.